Bueno, iniciamos entonces la clase de la tercera semana, ¿verdad? Ya hemos conversado brevemente acerca de la clase anterior, donde hemos visto propiedades de los sistemas, hemos hablado de los sistemas de primer orden y segundo orden, y hemos explicado un poco lo que significa algunas de las propiedades como eh, causalidad y realimentación. Decíamos en términos de precios que causalidad ocurre cuando si subimos los precios o bajamos los precios de algo, aumenta la demanda. Y luego, la reacción que hay en aquellos que compran y que ese aumento de demanda o baja de demanda puede afectar a la empresa. Ese efecto sobre la empresa es la realimentación. Bueno, hoy vamos a hablar de un área de la teoría de sistemas que se conoce como cibernética y que es muy aplicada a las organizaciones. No vamos a hacer mucho, digamos, a verla con mucha profundidad, vamos a ver las nociones fundamentales para luego conversar un poco más en la próxima semana de la cibernética de primer orden y segundo orden y en particular de algunas ideas de Maturana. Hasta ahora, entonces, hemos conversado, hemos visto la teoría de Bertalanffy, las teorías, digamos, las propiedades de sistemas y pasamos ahora a este punto, que tiene que ver con la cibernética organizacional. Ahora, Bertalanffy y cibernética organizacional, ¿son teorías de primer orden o de segundo orden? ¿Qué recuerdan ustedes o qué pueden deducir de acuerdo a lo que están viendo acá en esta página? ¿Me oyen? Yo no los oigo a ustedes. ¿Me oyen ustedes a mí? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, profe, sí se escucha. Ok, entonces, ¿será de primer orden o será de segundo orden la teoría de Bertalanffy y la teoría de la cibernética organizacional? No sé, profe, la diferencia que hay. Ok, bueno, fíjense, las teorías instrumentales, que es lo que estoy colocando acá, que son aquellas que permiten una sola visión, un solo punto de vista, son todas de primer orden. Por lo tanto, la cibernética organizacional es una teoría de primer orden. Ya teorías que aceptan la cultura, como la sistemología interpretativa o incluso la autopoiesis de Maturana, son teorías de segundo orden. Entonces, esta teoría que vamos a ver hoy, la cibernética, continúa siendo una teoría de primer orden. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Bueno, entonces comencemos a ver a qué se llama cibernética. La cibernética tiene que ver con, básicamente, con mecanismos de control, con flujo de energía. Vamos a verlo acá en esta figura. ¿Se les parece esta figura al control de la temperatura de una nevera, por ejemplo? Podría ser el control de temperatura de una habitación, de una nevera, etcétera. ¿Sí? ¿Lo ven acá? ¿Ven la figura? sí, Sí, profe. Entonces, nosotros acá, recuerden, podemos decir acá 60 grados, 50 grados, si es centígrados, quizás no tanto, tal vez 20, 25, si es control de temperatura en una habitación, si es de una nevera, podría ser 6 grados, por ejemplo, 8 grados. En ese caso, lo que ocurre es que el aparato se enciende y se apaga. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuándo se enciende y cuándo se apaga el aparato? ¿Me podrían decir cuándo se enciende, cuándo se apaga?
cuando uno lo decide. No sé. Cuando usted tiene una nevera, ella se enciende y se apaga el aparato, ¿usted tiene que encenderlo y apagarlo o ella automáticamente lo hace de acuerdo a una temperatura que usted coloca, la Cuando temperatura de llega a Ah, cierto referencia? nivel. claro, cuando según esté programada, se va a apagar. Exactamente, usted la programa, pero ella lo hace ella misma, lo hace de manera automática. Eso que hace la nevera es mantener el control de la temperatura. Si usted le dice, manténgase en 6 grados, cuando la temperatura sube por arriba de 6, se enciende el aparato y enfría. Cuando ya baja de 6, vamos a suponer que llegue a 4, entonces el aparato se apaga y cuando la nevera vuelva a subir por arriba de 6, se vuelve a encender. Eso es un sistema de control. ¿Sí? ¿Cómo funcionan los sistemas de control? Vamos a verlo en esta figura, ¿verdad? Luego lo vamos a ir viendo con más detalle, pero quiero crear la idea inicial. Nosotros podemos tener un sistema. En este caso, ¿cuál es el sistema? Cuando hablamos en el ejemplo que teníamos previamente. El sistema es la nevera, ¿sí? ¿Está claro? ¿Me oyen? Sí, sí, está Entonces, claro. la nevera genera una salida. ¿Cuál es la salida? La temperatura que nosotros estamos observando, pero sobre todo la temperatura que ella genera y que ella misma percibe a lo interno. Hay un valor determinado que nosotros ponemos, decimos que esté a 6 grados. Cuando este valor determinado es muy diferente al valor de temperatura que hay en la nevera, entonces aparece una decisión que es Profe, encender el aparato. Ajá, dígame. están diciendo algunos niños que se escucha mal. ¿Se está escuchando mal? Déjenme, la mayoría oye mal. Déjenme mover acá algo para ver si mejora, aunque lo dudo, pero déjenme ver qué puedo hacer acá. ¿Me oyen? ¿Cómo se oye en este momento? ¿Ustedes me oyen? ¿Algunos me oyen bien? Yo sí escucho. Porque también puede depender, yo moví el receptor acá de la señal de internet y mejoró un poco la cantidad de punticos que tiene en color que indica señal, o sea que mejoró. Pero depende también de la conexión que ustedes tengan allá, es decir, no depende solamente de la mía, depende también de la de ustedes. Entonces, por lo que veo, algunos me oyen bien. Y si algunos me oyen mal, podría depender eso de la conexión que tenga cada uno de ustedes. ¿Cuántos me están oyendo mal? Sí, yo a usted tampoco le oigo muy bien. Cuando usted habla, se oye la voz muy extraña, no se oye clara. Profesor, lo que pasa es que se le escucha entrecortado. Se oye entrecortado. Sí. Ya. Bueno, en realidad tengo el módem bastante cerca del computador y tiene del máximo que son 5, tiene 4 rayas bien. Anteriormente tenía 3, pero ese es el máximo que agarra acá. Y estoy en la zona en Coquimbo, pues. Voy a tratar de hablar más lento para que ustedes vayan entendiendo. Si hablo de esa manera, si hablo, si hablo de esta forma, ¿me oyen? ¿Me entienden? Hablando lentamente. Sí, Sí, profe, se le escucha bien ahora. Sí, escucha Ok. bien. Profesor, Bueno, ¿podría explicar lo anterior nuevamente? Que recién se le escuchó entrecortado y no se entendió mucho. sí,
yo decía esto, decía que el sistema en este caso es, en el ejemplo de la nevera, el sistema es la nevera. ¿Sí? ¿Está claro? Y, Sí. nosotros tenemos una referencia de temperatura que podría ser 6 grados. ¿Sí? ¿Me oye? ¿Alguien quería conversar que levantó la mano? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Del sistema se observa internamente cuál es la temperatura y se compara con la referencia que es 6 grados. Si esa diferencia es grande, entonces hay que tomar acción. ¿Cuál es la acción? Si esto está muy frío, pues se apaga el aparato que enfría. Y si es al revés, que esto está más caliente que la referencia, se enciende el aparato si estaba apagado. Y eso es la realimentación que hay acá. Esa acción que hay aquí es la realimentación. ¿Se entiende? ¿Me oyen? Sí, Sí, sí le profe. oíamos, sí le escuchamos, profe. Ok. Supongamos otro caso. Vamos a suponer que se trata de una empresa. Si esta es la empresa, yo podría estar aspirando un cierto nivel de ganancias o un cierto nivel de calidad, ¿verdad? Y aquí tengo yo los valores esperados. Y si el comportamiento de la empresa es diferente, genera salidas diferentes, es decir, no genera la cantidad de producto que yo quiero o no genera la calidad que yo quiero, entonces al comparar, observo esa diferencia y tomo una acción de realimentación para mejorar la empresa. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Sí, ¿Me oyen? ¿Me oyen, por favor? ¿Está claro? ¿Me oyen? ¿Escucharon? No los oigo yo a ustedes. Ajá, ahora, por favor, ¿me oyen? Sí, Ahora profe. sí, profe. sí se escucha. Ok, entonces, oyeron el ejemplo de la empresa. Si esto es la empresa y yo estoy esperando cierta calidad y eso no se da, o estoy esperando cierta cantidad de producto y no se da, entonces acá tomo acciones y esa es la realimentación que uno de ustedes preguntaba al inicio. ¿Sí? Esto que está acá entonces se conoce como lazo de control y ese es el principio de la cibernética. La cibernética lo que trata es de controlar. ¿Está claro? ¿Me entienden? ¿Controlar para qué? Para mantener una cierta temperatura o para mantener un cierto nivel de calidad o de producto. ¿Está claro? ¿Me oyen? Sí, profe. Sí, 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 escucha. Ok. sí, profe. Bueno, entonces si tenemos clara esa idea acá, podríamos ir un poco más atrás para conversar algunos otros asuntos de la cibernética. Entonces tiene que ver con flujos de energía, flujos de información, etcétera. ¿Qué son estos flujos de información o energía? Bueno, lo que sale de la empresa o la temperatura de la nevera, etcétera. Y hay un control, pero ese control se hace a lo interno, es una especie de autocontrol, porque el aparato, por ejemplo, el de la nevera, se está controlando él, se está activando a lo interno. O la organización tiene algo que le permite activar mecanismos para mejorar la calidad, si se trata de la organización. Entonces, eso está presente en mecanismos, como lo que decíamos, en las personas. ¿Recuerdan la propiedad que tienen las personas de mantener la temperatura constante? ¿Lo recuerdan? Sí, Bueno, que ese nace sería un... del hipotálamo, algo así. Exacto. Ese es un mecanismo de autocontrol que es muy similar al de la cibernética, pero en las personas o en los animales. Lo mismo ocurre en los gatos, en los perros, etc. Pero puede pasar en grupos humanos como en organizaciones y puede pasar en mecanismos como en una nevera. Ese es el principio de la cibernética. Cuando lo aplicamos a organizaciones, entonces hablamos de la cibernética organizacional.
Acá vemos el caso de la nevera que mencionábamos previamente, o de una habitación. ¿Sí? Y vemos el ciclo que mencionábamos. Si la temperatura de la habitación aumenta a cierto nivel, entonces es necesario apagar el calefactor, pero si disminuye, es necesario encenderlo, etc. Entonces allí tenemos el ciclo, digamos, de control. Un ciclo como el que veíamos abajo, como este. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo nace la cibernética? La cibernética aparece en la Segunda Guerra Mundial y su creador es un señor de nombre Norbert Wiener. ¿Sí? Este señor, cuando creó el primer mecanismo cibernético, el primer mecanismo cibernético fue creado de esta manera. Había aviones, ¿verdad? Y había misiles para tumbar los aviones durante esa guerra. Así como había misiles de los aviones a tierra también. Ahora, estos misiles eran lanzados por personas que estaban apuntando a esos aviones. Llegó un momento en que este señor Wiener ideó un algoritmo de tal manera que colocó un aparato acá dentro de esta máquina que le hiciera un seguimiento al avión, al movimiento del avión. Y haciendo el seguimiento al movimiento del avión, permitió hacer el disparo a un sitio donde el avión iba a estar unos segundos después. Y de esa manera, digamos, ser efectivo con el disparo hacia el avión. Y lo hizo de tal manera que ese mecanismo fuese automático. Cuando ese mecanismo pasó a ser automático, recibiendo información de la posición del avión como de este tipo, entonces aparece el primer mecanismo cibernético, porque el mecanismo actúa por sí solo, es decir, no requiere de que una persona esté presionando un botón para que haga el disparo, sino que él mismo decide. ¿Me entendieron eso? ¿Está claro? ¿Preguntas? Está claro, profe. ¿Sí? Entonces, ese fue el primer mecanismo cibernético. De esa manera, si aparece una organización que se autorregule, esa organización diríamos que es una organización cibernética. Si ella se observa y ve si está cumpliendo con la producción, con la calidad, etcétera, y si lo hace bien, entonces sería una organización cibernética. ¿Quién fue el que llevó la cibernética de Wiener a las organizaciones? ¿Quién lo hizo? Bueno, lo hizo un señor inglés de nombre Stafford Beer. Acá aparece, aquí está este señor Stafford Beer. Y acá aparecen algunos de los libros de él. ¿Alguno había oído nombrar a este señor Stafford Beer? ¿Alguno lo había oído nombrar o había oído hablar de la cibernética organizacional? No. ¿No? No, profe. Okay. Estas ideas aparecen en los años 60. Recuerden que lo que hizo Wiener fue hecho en los años 40, Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, esos aparatos fueron perfeccionados en los años 50. Pero las ideas pasaron a la organización en los años 60. Y ustedes sabían que las ideas de Stanford Beer fueron utilizadas en Chile en algún momento y fueron utilizadas de una manera, digamos, muy seria, lográndose buenos resultados e incluso ¿Me escucharon? ¿Me oyen? Profe, Ajá, sí, dígame. justo hoy yo leí un libro que aparece este caballero, Ajá, ¿y qué que creó decían? como una red cibernética en el gobierno de Allende Uh-huh. para que el país estuviese comunicado y para que tomara mejores decisiones. Exacto, allí hubo una red que daba información del sistema económico, de diferentes subsistemas, y se tomaban decisiones para que hubiese el flujo de comida, etcétera, de manera apropiada en las diferentes zonas de Chile.
y se hizo con los mejores computadores que habían en aquella época, con el mejor conocimiento. Stanford Beer vino a Chile y estuvo trabajando acá, iba a Inglaterra y volvía, y algunos ministros de esa época estuvieron trabajando de manera muy cercana con Stanford Beer, incluso viajaron a Inglaterra, y cuando ellos salieron de acá de Chile, por todo lo que ocurrió en esa época, se fueron a Europa, y uno de ellos, Raúl Espejo, por ejemplo, está todavía aplicando las ideas de la cibernética de manera muy exitosa en Inglaterra. ¿Sí? O sea que eso en algún momento fue muy conocido acá en Chile. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hay dudas? No, ¿Me profe, oyen? todo bien. Ok. Bueno, seguimos. Acá entonces aparece el principio de la cibernética, que es el principio de un mecanismo de control. Y acá aparece el cómo se utiliza en una organización. ¿Sí? Fíjense los diferentes elementos que hay para utilizar modelo de sistema viable o el modelo cibernético en la organización. Esto que tenemos acá, que está marcado con la línea oscura, lo que está a lo interno, es la organización. Y lo que tenemos en la parte externa es el entorno, es decir, los compradores, los proveedores, es decir, lo que proveen a la empresa con insumos, los que compran, lo que la empresa produce, etcétera. ¿Sí? ¿Está eso claro? Acá tenemos el entorno, a la izquierda y a la derecha tenemos la organización. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Seguimos entonces. Acá a lo interno de la organización, aquí en esta ruedita que está acá, tenemos la parte básica. Si la empresa hace, educa, por ejemplo, entonces la parte de educación está aquí a lo interno. O si la empresa elabora camisas, por ejemplo, entonces el hacer esas camisas está acá. O si elabora comida, etcétera. Eso se conoce como la parte operativa de ese sistema. ¿Me oyen y está claro? ¿Me oyen? Sí, profe. Ok, esa parte operativa es la que, digamos, si se hace camisas, la que se encarga de hacer los cortes de las telas, coser, etcétera. Toda esa parte básica. Y luego, en los niveles superiores está como la parte cerebral que controla esto que está acá. En la coordinación, lo que se hace es ver que la interacción entre aquellos que hacen lo operativo se haga de manera correcta. Luego en la cohesión, lo que se busca es mejora, lo que ustedes llaman, eh, digamos, buscar máximos, buscar óptimos, pero realmente es la cohesión, el que las cosas cada vez se mejoren y se mejoren. De aquí hacia abajo, esta parte de gerencia que tiene que ver con cohesión y coordinación está mirando hacia abajo de la organización, pero es necesario mirar también hacia afuera. Y por supuesto que aquí hay interacción con los de afuera, pero es una interacción operativa en relación a recibir insumos y enviar productos. Pero la parte que dice qué producimos, cómo lo producimos, si bajamos la producción de algo, si producimos otra cosa, etcétera, eso está acá en inteligencia. Estos son los que hacen la planificación estratégica. Este es otro nivel de modelo de sistema viable. Entonces ellos miran el entorno y dicen, ¿será que debemos producir más, producir menos, cambiar de producto, etcétera? Y finalmente en política están los dueños de la empresa, que son los que deciden de acuerdo a las propuestas que este haga. Este podría decir, vamos a bajar producción de algo, vamos a producir otra cosa. Y este que está acá dice sí o no, porque estos son los dueños, son los que finalmente deciden. Entonces tenemos, fíjense que tenemos 5 subsistemas. El de los dueños, que está acá arriba, el primero, el de los que hacen planificación estratégica viendo hacia afuera, los que mejoran la organización, hasta ahí tenemos 3 de gerencia, 1, 2, 3. Luego tenemos el de coordinación, que es el cuarto de gerencia, y finalmente el operativo, que no es gerencial. ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten.
¿Sí lograron escucharme? ¿Lograron escucharme? ¿Se entiende lo que estuvimos hablando? Más o ¿Podría menos. repetirlo, profe? Ajá. Vamos a ver hasta dónde entendieron. Repítanme lo que hayan entendido y para ver dónde están las fallas. Vamos a ver, ¿qué entendieron de lo que yo comenté? Se me había cortado. Ajá. Se entendió que había una organización y aparte de la organización había un entorno. Sí, sí, sí. Ok, luego se entendió que aquí hay 4 niveles de gerencia y acá hay un nivel operativo que es el que hace el producto. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí. ¿Sí? El que hace el producto es el que hace la camisa o el que hace el producto. Este que está acá, la coordinación, se encarga de hacer que la interacción entre los entes de acá sea buena, que no se estorben unos a otros. El de cohesión, lo que hace es buscar la mejora continua, digamos. Otro nivel de gerencia. Estos dos niveles, el de coordinación y el de cohesión, se encargan de arreglar las cosas hacia adentro de la organización. Pero existen otros niveles superiores, como el de inteligencia y el de política, que son los que deciden si la empresa sigue produciendo lo que estaba produciendo o produce otra cosa. Por ejemplo. Estaba explicando el audio. Se escuchaba entrecortado. ¿A dónde oyeron? ¿Se entendió lo de coordinación y cohesión? Justo cuando iba a explicar eso de coordinación y cohesión se le cortó, profe. Justo. Coordinación lo que trata es de hacer que las cosas aquí funcionen correctamente, ¿sí? Y cohesión, digamos que no se estorben unos con otros, ¿sí? Que se pasen la información que tienen que pasarse. Y está viendo de qué manera se organizan de tal forma que haya una mejora continua. ¿Está eso claro? Sí, esto es lo que ustedes llaman como optimizar, ¿sí? ¿Se entendió? Ok. Luego, Sí. inteligencia lo que hace es ver el entorno y ver si lo que se está produciendo vale la pena producirlo o se debería producir otra cosa, etcétera. Es decir, planifica a futuro qué se debe hacer y propone a quién, a los dueños. Y esos dueños están aquí en política. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Se escucharon? Inteligencia, ¿cómo era inteligencia? Inteligencia lo que hace es ver si se está Me produciendo quedó una duda. si se está produciendo un cierto tipo de producto, inteligencia trata de ver si realmente el mercado necesita eso o no, o si se debería producir otra cosa. Es decir, es como mercadeo, planificación estratégica, ese tipo de herramientas se usan acá en inteligencia para adaptarse, es la que hace que la organización se adapte al entorno, decide qué hacer para vender las cosas que afuera se están comprando o dar los servicios que afuera necesitan. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Y luego políticas son simplemente los dueños. Lo que dicen si hacemos o no hacemos lo que dice inteligencia, que es planificación estratégica. Entonces, este es un modelo de sistema viable. Fíjense que acá se aplica el modelo de sistema viable, se aplica la recursividad. ¿Alguno recuerda lo que es recursividad? ¿Alguno recuerda lo que es recursividad? Que todo sistema se subdivide o, Ajá, ajá. o está contenido en un suprasistema. Ajá, eso es lo de la jerarquía, pero recursividad es que las propiedades de esos en lo que se subdivide, ¿verdad? Son similares a las del que estaba arriba, a las del principal. Fíjense esto que está acá. Voy a marcar esto. Vean aquí desde política hasta operativo. ¿Ven esta figura? La que estoy marcando. Sí, profe. Sí. Sí, es la misma de antes, ¿cierto? ¿Se ve esta que está aquí? ¿Es la misma o no es la misma? Sí, es la misma. Es la misma, ¿verdad? Esto que está aquí
es esto mismo, esto grande. ¿Sí? Es decir, yo estoy hablando de que lo operativo lo puedo ver como subsistemas, este que está acá, que tiene una parte operativa. ¿Ven la operativa de este? Y luego acá está la coordinación, acá está cohesión, acá está inteligencia y acá está política. Es Se le decir, cortó, profe, se le cortó el audio. okay, ¿ahora Lo me perdimos, oyen? lo perdimos. Ajá, Ahí ok. sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, 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 sí. y ahora Ok, sí. se dan cuenta de que esta parte de lo operativo tiene una parte operativa de sí misma, luego tiene acá coordinación, luego tiene acá cohesión, luego tiene acá inteligencia y luego tiene acá política. ¿Lo ven? Porque este Sí, pedazo que está aquí Sí, es una réplica de esto que está acá. Y este otro es otra. Y este otro es otra. Es decir, que la parte operativa de un modelo de sistema viable son modelitos de sistema viable. ¿Sí? Es decir, que si la empresa hace algo para el lo per- entorno, fíjense, si la empresa hace algo para el entorno como un todo, luego este que está aquí estará haciendo para sus compañeros algo. Este hará lo mismo. Es decir, cada uno se puede pensar, se puede organizar como un subsistema viable pequeñito. Ajá. ¿Preguntas? Díganme. Eso es recursividad. ¿No les oigo? Díganme. sí, 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 profe. De repente se le escucha entrecortado a usted, profe. Nada más. Pero esto es, Pero sí, lo entendí. ¿sí Todo. entendieron qué es la recursividad entonces? Entonces, digamos, la cibernética organizacional utiliza la idea del control, ¿verdad? Esta organización que está acá se va a controlar, a autocontrolar. ¿Quién es el principal responsable de ese autocontrol? Inteligencia, que es la que está viendo hacia afuera. Pero se concibe a sí misma como, en la parte operativa, como constituidas de sistemas viables, ¿sí? Y luego cada uno de los operativos de acá, si ustedes lo ven aquí adentro, también es un sistema viable. ¿Sí? O sea que la recursividad continúa hacia adentro en la parte operativa. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Otra manera de mirarlo está acá. Fíjense de nuevo, esto que está acá es lo operativo. Y acá tenemos los subsistemas, coordinación, cohesión, inteligencia y política. Y a eso se le conoce como metasistema. ¿Se acuerdan de la palabra meta y la palabra supersistema? Sí, sí, sí. ¿Lo recuerdan? Entonces, Sí. acá ustedes se está aplicando lo mismo, la misma idea de antes. Esto que está acá es como el que maneja a la parte operativa. Y la parte operativa está constituida de subsistemas viables. Y hay una interacción acá con el entorno para ver cómo se adapta, etcétera. Y aquí hay una interacción que es más de recibir insumos y de llevar productos. ¿Sí? Y acá aparecen los nombres, el sistema primario, que es este, ¿verdad? El que resuelve conflictos, que es el de coordinación, que es el 2, el de cohesión, acá se le da otro nombre, que es parecido, optimizar o cohesionar, la sinergia. Luego el 4, que es el de inteligencia, es el de adaptación, y luego el de política, que es el de los dueños. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Me oyen? Que yo no los Sí, oigo a profe, está ustedes. claro. ¿Sí? Ok. Sí, También lo profe. podríamos ver acá. Fíjense, acá de nuevo aparece. ¿Sí? Pero aquí lo que estamos haciendo es lo que hacía Bertalanffy, que comparaba el sistema con un organismo vivo. Entonces aparece de nuevo el que tiene que ver con lo operativo, se ve parecido a los músculos, ¿sí? Que es esta parte de acá. Y luego, si uno hace la comparación fisiológica al siguiente, estos señores lo llamaban sistema simpático, al otro lo llamaban base cerebral, etcétera. Entonces, ahí, fíjense que la idea acá es que ustedes vean que se puede hacer una semejanza entre modelo de sistema viable, que está acá en este caso, y
un modelo de un animal, ¿verdad? Que tiene la parte la parte principal, como decir, brazos, piernas, la parte operativa, pero luego tiene la parte cerebral o del sistema nervioso, y ese sistema nervioso se puede ver como las diferentes partes que coordinan y dirigen a esta organización y dirigen su adaptación al entorno. ¿Lo ven? Yo no quiero que ustedes necesariamente se pongan a entender qué hay en cada uno de estos elementos, pero sí que se den cuenta que hay una similitud entre modelo de sistema viable, que está acá, y lo que ocurre cuando pensamos en un organismo. La parte cerebral más elevada, que es lo que se conoce como la corteza, que está acá, es la de los dueños. Y de ahí hacia abajo tenemos sistema nervioso hasta llegar a lo operativo. Que no ¿Se se entiende? escuchó bien. Ajá. Les decía que acá está la parte operativa que tiene que ver como con los músculos, etcétera. Y de ahí hacia arriba teníamos el sistema nervioso, y ese sistema nervioso, Esa parte y todos los demás no se Sí. escucharon bien, profe. ajá, este sistema nervioso se divide en varias partes, que son estos que están acá. Recuerdan lo que llamamos metasistema anteriormente, donde aparece lo que algunos llaman el sistema simpático, etcétera. Y lo más elevado es la corteza, que es lo que nosotros tenemos más desarrollado que el resto de los animales, ¿sí? Que es donde la de los dueños, que es la Ese que sería el manda sector 4, ¿no? Ah, no, el sector 5 sería ese. el 5. Y el de El adaptación, cu- el, Eso, ¿cuál sería el 4? el 4 es el de inteligencia, Es de recuerdan, inteligencia. es el de Sí, sí, el de adaptación inteligencia. al entorno. Ah, Y, ya. y tiene que ver con los sentidos, ¿verdad? Y con la planificación, ¿ve? Planificación hacia adelante, que hace nuestro cerebro Sí, cuando profe. dice, yo voy a estudiar esta carrera, voy a estudiar otra carrera, etcétera. Ese tipo de decisiones tienen que ver con el sistema 4. ¿Sí? Y luego el mejorar el organismo para que actúe, para que se mantenga haciendo las cosas de manera eficiente, que es la base cerebral, sería el sistema 3. Y luego el que permite la coordinación, acá en la parte operativa, es el sistema simpático. ¿Sí? Este es un símil entre, digamos, la teoría de la composición de los organismos y modelo de sistema viable. Y muchas veces quienes han creado modelos como Bertalanffy, que era biólogo, o quien trabajó con modelo de sistema viable, miran a los animales, miran a los organismos, y de acuerdo a eso, digamos, como en similitud a eso, ellos desarrollan las teorías, y acá se puede ver que hay mucha similitud. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, profe. Acá arriba, ustedes pueden ver, ustedes saben que esto lo pueden bajar en la internet. Acá aparece un enlace donde ustedes pueden leer más acerca del modelo de sistema viable. Hay uno que es en castellano, que yo les coloqué por allí, y hay otro que es en inglés. ¿Sí? Acá tenemos un poco más de lo mismo. Aquí tenemos el enlace en castellano. Y acá tenemos el enlace en inglés. Al revés, este es el de castellano, que está en una página de Argentina. ¿Sí? Este es el de castellano, ustedes pueden ver acá, AR. Y el anterior, que es una página del Reino Unido, donde está Raúl Espejo, quien trabaja con este tipo de cosas luego de haberse ido de Chile, con este tipo de teorías. Ahora, yo quisiera que miremos algunos de estos videos relacionados con la teoría para dar finalización a la clase, digamos, para que ustedes entiendan un poco más, pero hay uno de los videos que es bastante extenso y por lo tanto ustedes pueden verlo por su cuenta. Antes de ver los videos, quisiera que ustedes pues hicieran preguntas, me hicieran saber las dudas que tienen en relación a lo que hemos conversado. El video lo vemos y le hacemos las consultas a la próxima clase. Claro, la próxima clase también, pero ahorita, quienes quieran consultar ahorita, cosas que no hayan entendido, lo pueden hacer. Ah, ya, ok. ¿No hay dudas? ¿Quieren que pasemos a los videos?
¿Quieren que pasemos a los videos? ¿No les oigo? Por favor. ¿Qué dicen? ¿Sí? Bueno, si vamos a pasar a los videos, yo creo que debemos parar la grabación de la clase, porque no vale la pena que coloquemos como parte de la grabación de la clase, pues, la grabación de un video, ¿no?